Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en nuestra nueva entrevista. Ya tenemos en contacto directo con nosotros al periodista y escritor Pedro Cayuqueo. Vamos a hablar de la nueva adaptación de Cautiverio Feliz y también analizar la realidad regional y también nacional. Pedro, gracias por estar en contacto con nosotros acá en TVU en la región del Biobío. Encantado, Williams. Encantado de estar en contacto con ustedes y poder charlar tanto de literatura como de la actualidad nacional. Sí, lo primero, hablar precisamente de esta obra, que en Macul, en la Feria del Libro, ya tuvieron la suerte de conocer algunos detalles. ¿Con qué nos vamos a encontrar a la hora de encarar el libro? Bueno, esta es una adaptación de una obra clásica de la literatura colonial española, el libro Cautiverio Feliz, que trata de las aventuras de este capitán español que fue capturado por los guerreros mapuches en la Guerra de Arauco en el año 1629, en las cercanías de Yumbel, y que pasó 7 meses con los mapuches y dejó un testimonio fascinante respecto de nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestro modo de gobierno, economía, idiosincrasia, etc. Un testimonio que es una joya desde la colonia y que me pareció que era importante traerlo al presente en un lenguaje mucho más ameno y ágil para la lectura, para disfrute de las nuevas generaciones que desconocen esta obra. Y precisamente para quienes desconocen, por ejemplo, el tratamiento de una adaptación de lo que mencionabas tú, de este clásico de la época colonial, ¿cómo se trabaja? ¿Cuánto tiempo demanda el trabajar una adaptación? Y precisamente eso, llevarla a los tiempos modernos que estamos viviendo, donde el internet, el acceso a un libro vía plataformas se vuelve algo recurrente. ¿Cuánto tiempo depara no tan solo el trabajo de la adaptación, llevarlo al libro, sino trabajarlo? Yo veo actualmente tu red, pedrocayuqueo.cl, y la veo ahí, un extracto, parte de lo que es la obra. ¿Cómo se ven, cómo se trabajan a ambos mundos? El mundo de la plataforma y el mundo de un clásico colonial. ¿Cómo conviven? Bueno, es un desafío gigantesco para un autor porque hay que hacer un esfuerzo también de adaptación, no solamente a nivel de la estructura de la obra. Hay que entender que no fue escrita como una novela o como un libro de aventuras en el siglo XVII. Más bien fue un informe que este capitán entregó al fin de su periodo de servicio militar al rey de España. Luego está la dificultad del castellano antiguo, porque este es un castellano del siglo XVII y muchas de las palabras que se usaban en aquel tiempo ya están en desuso, no existen, digamos. Y hay que estar con un diccionario de la Real Academia Española muy a la mano, un diccionario histórico, para ir también la adaptación siendo fieles al sentido original de las palabras de este capitán. Hay trabajos académicos muy avanzados en torno a esta obra, es una obra muy estudiada a través del tiempo y eso nos ayuda a quienes hacemos divulgación para también sustentar nuestras adaptaciones que estamos realizando para disfrute de las nuevas generaciones. Hay que señalar que esta obra fue una de las más populares en los tiempos de la colonia. Es el único testimonio que existe de un capitán español o de un soldado español que estuvo cautivo por parte de una fuerza indígena enemiga y que vivió para contar esa experiencia. Por tanto, estamos hablando de una obra que es un clásico de la literatura hispana en América. Y ese desafío son palabras mayores para quien quiera que se quiera atrever a adaptarla. Pedro, ¿por qué adaptar esta obra y no otra? Esta obra en particular nos presenta la oportunidad maravillosa de recorrer el territorio mapuche junto a un capitán español, Francisco Núñez de Pineda Bascuñán, de adentrarse en las costumbres mapuches, en la vivencia del día a día de las comunidades en aquel tiempo, de entender las razones de por qué la guerra de Arauco era una guerra injusta y una guerra inmoral, como él lo concluye finalmente, y le permite a cada lector y lectora cabalgar con este capitán por esta otra cultura que todavía en Chile es bastante desconocida para mucha gente. Yo tengo la sensación de que hace falta un cautiverio feliz, de que los chilenos vivan un cautiverio feliz, tanto con el pueblo mapuche como con el resto de las naciones originarias, para que desde ese conocimiento mutuo surja el entendimiento, surja la comprensión y también surja la maravilla de construir comunidad en común, porque ese es el desafío que tenemos indígenas y no indígenas en esta parte del mundo.
Pero antes de pasar a analizar la realidad regional, también nacional, hablando del tema de precisamente la comprensión, en el último tiempo ya hay bastantes esfuerzos de esta propia universidad y de otras, y de agrupaciones y de fundaciones por ir mejorando los índices de comprensión de lectura y el acceso al libro, en todos los formatos. ¿Cómo en ese sentido conviven también estos intereses, el tuyo en particular, por ejemplo, de que esta obra, de que estos conflictos se conozcan cuando tenemos por otro lado dificultades para acceder al libro físico, por así decirlo, y tenemos esto de las dificultades de la comprensión lectora? Una muestra es, tampoco no sé cómo evalúas eso, lo que pasó también con el CIMSE. ¿Cómo también se trabajan estos mundos? Bueno, hay un problema en Chile grave en torno al acceso al libro, ya es un problema. Y luego, una comprensión de lectura bastante deficitaria por parte de los estudiantes, y también, yo diría, un público lector que es bastante pequeño en comparación a otros países de la región. Argentina, por ejemplo, tiene una cultura del libro bastante desarrollada. Yo estuve en la Feria del Libro de Buenos Aires hace poco tiempo presentando otra obra, y era una verdadera fiesta la que se vive en Buenos Aires en torno a su principal Feria del Libro. Chile tiene un déficit en ese aspecto que es relevante, que es importante y preocupante, y ahí está el desafío tanto de autoridades como de quienes trabajamos en el mundo de la cultura para ir realizando acciones en torno al fomento lector. Yo realizo muchos talleres y charlas en colegios y liceos y escuelas donde intento inculcarle a los chicos y chicas la pasión por los libros. Ahora, hay que ser también creativo, no solamente se lee cuando está uno con un libro en la mano, también se lee cuando uno está viendo una serie en plataformas de streaming, también se lee cuando uno ve una película, también se lee cuando uno está en un dispositivo electrónico, viendo algún tipo de documental o contenido de internet. Hay que abrirse a nuevos formatos, no solamente leer tiene que ver con un libro en la mano, y eso es algo que hay que... Yo diría que hay que adaptar a las nuevas generaciones, porque sacarlos del teléfono a veces o de la tablet es bastante difícil. ¿Y qué fotografía podemos hacer en la misma línea? Por ejemplo, tuvimos una feria del libro acá en la Universidad de Concepción, más de 42.000 visitas. Lo mismo, un éxito la feria del libro en Macul. ¿Cómo entendemos eso? Cuando se llena, hay un impacto no tan solo cultural, sino económico muy positivo acá. Lo mismo en Macul, y así una feria de libros que se llenan de gente. Y por otro lado tenemos esto. ¿Cómo relacionamos un tema con el otro? ¿Cómo se cruzan? ¿O qué está fallando ahí? Yo diría que lo que está fallando es que la cultura adquiere una relevancia a nivel de Estado, a nivel de políticas de Estado, ¿ya? Siempre se tiende a pensar y se hace esta comparación. ¿Cuánto se destina del Producto Interno Bruto, por ejemplo, en Chile a cultura? Las cifras son irrisorias, lo que se destina a cultura. Y ahí estamos hablando no solamente del libro, estamos hablando del arte en general, las expresiones artísticas en general. Cultura siempre ha sido el pariente pobre, por ejemplo, en los ministerios. Cultura siempre ha sido el pariente pobre en los presupuestos municipales, en los presupuestos regionales. Este es un país que no invierte en cultura, este es un país que entiende el desarrollo desde un punto de vista económico, pero no el crecimiento humano, personal, intelectual de la población. Y ahí hay un cambio de paradigma que realizar. Tenemos que ser capaces de entender que las sociedades cultas, desarrolladas, lo son también porque en su minuto hicieron inversiones potentísimas a nivel educacional, a nivel cultural, y eso fue lo que permitió más tarde un salto hacia el desarrollo económico. No es al revés la ecuación. Entonces hay que seguir abogando porque la cultura deje de ser el pariente pobre en todos los estamentos públicos, y que existan cada vez más actividades, más ferias, más eventos vinculados al arte, a la cultura, a los libros, a la danza, al teatro, porque audiencias existen. La masividad a veces que tienen eventos culturales como la propia Feria del Libro de Concepción, de la Universidad de Concepción, donde yo estuve invitado también, y presentamos Cautiverio Feliz ante un gran marco de público, da cuenta de que existen audiencias para el mundo de la cultura. Lo que faltan a veces son los apoyos necesarios para gestar estas actividades.
Bueno, y justo con eso también complementar lo que dices tú, Pedro, en materia de ciencia e investigación también. Acercarse a un punto porcentual del PIB es casi un impensado, casi de la mano de lo que está pasando con la cultura, con los libros, qué decir. Haciendo una pausa precisamente en el mundo de la literatura, ¿qué te parece, Pedro, si entramos en el análisis de la realidad país? Hace muy poco tiempo atrás, 20 de junio, 23 de junio, se dio a conocer detalles de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, un viejo anuncio del presidente Boric del año 2022 que se hizo en Villarrica, en la región de la Araucanía. ¿Cómo entiendes tú esto? ¿Cuál es el aporte de esto en el entendido que planes, no sé si similares, pero en la época del presidente Sebastián Piñera se habló del plan Araucanía y así? ¿Dónde está la trascendencia o no de este anuncio en particular? Bueno, es un anuncio importante en la medida de que hablamos de una comisión de Estado que va a tener la misión de catastrar y realizar un diagnóstico ya mucho más claro respecto de lo que es la demanda territorial desde el pueblo mapuche. Es sorprendente pensar que no existe tal catastro, que no existe tal estudio respecto de la demanda territorial, y lo que hemos tenido en los últimos 30 años ha sido más bien una ventanilla abierta en CONADI, donde las comunidades realizan sus peticiones y en busca de una aplicabilidad para una posterior compra. El conflicto actual que tenemos en la zona sur requiere que tengamos claridad respecto de cuántas son las hectáreas que el Estado va a estar dispuesto a restituir al pueblo mapuche, porque esto tiene que llegar en algún minuto a una negociación, tiene que llegar en algún minuto a un acuerdo, a un pacto reparatorio con el pueblo mapuche y sus comunidades. Fíjate que la comisión que acaba de anunciar el presidente Boric figura como una de las recomendaciones del informe de verdad histórica y nuevo trato que realizó otra comisión de Estado en el tiempo de Ricardo Lagos y que se presentó el año 2005. Estamos hablando entonces del cumplimiento de una de las recomendaciones del informe de verdad histórica del año 2005 y que llega casi con 20 años de atraso. Eso da cuenta de lo lento y de lo negligente que han sido distintos gobiernos para tratar este tema, porque las recomendaciones de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato del año 2005 son bastante relevantes e importantes, y si se hubieran aplicado quizás antes, no estaríamos viviendo hoy día los niveles de conflictividad y de violencia que lamentablemente desangran las regiones del sur y que impactan en la vida de cada uno de los habitantes, sean mapuches o no. ¿Cuál es el aporte que pueden hacer? Hay representantes de acá de la región del Biobío, Adolfo Millaur, Gloria Cayupe y así, directamente a la articulación de un trabajo donde lo mencionas tú, el trabajo, el diálogo es importante. ¿Cuál es importante en la conformación y la entrega de estos nombres? ¿Son un aporte o tú echas de menos otro tipo de articulación, otro tipo de nombres, otro tipo de carátula, por ponerle un nombre? A mí la verdad me sorprendió gratamente la composición de la comisión. Me parece que es inteligente pensarla más bien en una comisión que tenga espalda política, que tenga respaldo político, y los personeros que están integrándola en su mayoría representan a un sector político, ¿ya? Eso es interesante plantearlo desde ese punto de vista, porque las recomendaciones de esta comisión tienen que ser respaldadas por todos los sectores políticos que por lo demás firmaron en la moneda el compromiso de hacerlo, y ese respaldo transversal va a tener que ser puesto a prueba cuando surjan las recomendaciones del año 2025, porque esas recomendaciones probablemente van a ser materia de ley, van a ser proyectos de ley que van a tener que ser votados en el Parlamento. Entonces se requiere que sea una comisión que tenga el respaldo y la espalda política para después no quedar guardadas sus recomendaciones en un cajón, como sucedió lamentablemente, ya lo vimos con las recomendaciones de la comisión de Ricardo Lagos el año 2005, donde se tuvo una composición distinta. Ahí eran personajes de la sociedad civil, eran en esta lógica de la comisión de hombres buenos, por así llamarle, en donde habían rectores de universidades, habían algunos premios nacionales de historia, algunos dirigentes mapuches también, pero este tipo de conflictos requieren abordajes que son políticos, y las comisiones que se establecen para intentar abordar este tipo de controversias también tienen que tener espalda política, y desde ese punto de vista yo valoro
la composición que se pensó. Me parece que es muy inteligente y va en el camino correcto. Casi en paralelo a esto, Pedro, está el trabajo que están desempeñando la Fiscalía, en particular de la región del Biobío, de la región de la Araucanía, las comisiones en la Cámara de Diputados que están abordando lo que está ocurriendo en la macrozona sur, que se ha tildado de esta forma. ¿Cómo sientes tú que se ha desempeñado el trabajo? ¿Va en la línea que tú esperas o no? A ver, este conflicto tiene desde hace ya 2 décadas una variante de violencia política en la zona sur que no la podemos desconocer. Es un escenario que se ha ido agravando en el tiempo, que se ha ido mezclando también en este descalabro existente con fenómenos como de la delincuencia rural, como también probablemente el robo de madera, el microtráfico de drogas, etcétera. Hay otros fenómenos que están presentes en la zona sur. Y en ese escenario los tribunales de justicia, la fiscalía y la fuerza pública tienen que cumplir su labor constitucional. Ahora, pretender que este tema se va a resolver solo a través de la vía de la acción punitiva del Estado, de la acción de la persecución policial y penal, es una fantasía que ya es hora que vayamos despertando de ella, porque llevamos al menos 20, 25 años con esas estrategias de represión al movimiento mapuche, ya sea el radical o aquel que está más bien por vía pacífica, y la verdad es que el conflicto solo ha ido agravándose. Las policías tienen que cumplir un rol, los tribunales tienen que cumplir un rol en garantizar cierta paz social en los territorios del sur, pero a quien le corresponde resolver la trama que está detrás de este conflicto interminable es a la política, son las autoridades políticas, aquellos personeros electos por la ciudadanía y que tienen el rol de mediar entre los conflictos sociales y el poder. Ahí está la llave maestra para intentar resolver este tema y no tanto, digamos, la acción policial, que en el último tiempo además se ha ido sumando a ella la acción de las Fuerzas Armadas, si bien en un rol bastante secundario, pero que nos remite a pasajes de nuestra historia bastante tristes. Entonces, hay que intentar también que en el caso de la comisión que se formó, esa comisión tenga una proyección de mediano a largo plazo en la cual no esté sujeta a los vaivenes del día a día o de la coyuntura policial noticiosa que tengamos en la zona sur. Es decir, tiene que ser una comisión que pueda seguir trabajando, que tenga la libertad de seguir trabajando, no importando si tenemos o no atentados, o no importando si tenemos o no escenarios de violencia que se pueden agravar. Ese es un desafío tremendo que tiene la comisión, de poder abstraerse y que la clase política también logre darle esa confianza y legitimidad para que haga su trabajo independiente de lo que suceda en materia de seguridad pública. ¿Y por qué esperar que el mundo político sea el que resuelva, o no que resuelva? Quizás sería muy pretencioso hablar en ese sentido así, pero de que se encamine a una solución. Si el mismo mundo político, desde la vuelta de la democracia, y qué decir de ahí hacia atrás, no se ha podido resolver esto y escuchar las demandas del pueblo mapuche y llegar a un punto de entendimiento. Bueno, tenemos una clase política que en materia de conocimiento de su propia historia, de la historia de Chile, de la historia de las regiones del sur, es bastante inculta, es bastante pobre, es bastante mediocre, por así decirlo. Y estoy siendo generoso en los adjetivos. Lamentablemente tenemos una clase política que no está a la altura, no ha estado a la altura de este conflicto. Estos conflictos no son únicos de Chile, ¿eh? Esto ha sucedido en muchas partes del mundo donde hay población indígena. En el mundo de Norteamérica, anglosajón, en el mundo también centroamericano, sudamericano, incluso en otras latitudes han visto estos conflictos donde se han enfrentado pueblos indígenas con los estados. Y la verdad es que hay mucha experiencia comparada de resoluciones políticas y pacíficas a estas controversias. Hay que mirar un poquito lo que ha sucedido en Nueva Zelanda, en Canadá, en Centroamérica, en países vecinos de la región, donde se han ido encontrando formas institucionales, democráticas de avanzar en esto. Chile, solo te doy este dato, Chile es el estado más atrasado de Latinoamérica en reconocimiento de pueblos originarios. Está en el último lugar. Entonces, hay un tema pendiente a nivel de
legislaciones, a nivel de reconocimientos de Estado, a nivel de reparaciones también. Y en eso la responsabilidad primera es de la clase política, que son nuestros legisladores, nuestros gobernantes, y a ellos a los que hay que, digamos, apretar, por así decirlo, para que se encuentre una llave de solución a este tema. Esta comisión en particular, en ese sentido, yo siento que está tocando la tecla indicada, porque tiene que ser desde el Estado y desde las instituciones del Estado, entre ellas el Poder Legislativo y el Ejecutivo, quienes busquen los caminos de solución a un escenario de confrontación que ha ido creciendo en el sur y que, como lo dije al principio, afecta a indígenas y no indígenas. Y yo creo que nadie en su sano juicio puede desear que esto se siga incrementando. Bien, Pedro Cayuqueo, periodista, escritor, también analista de la realidad regional, nacional, con lo que nos importa descentralizar la toma de opiniones y las opiniones. Gracias por estar con nosotros en este espacio de entrevistas aquí en TVU. Encantado, un saludo a ustedes, muchas gracias. Bien, y a ustedes, como siempre, mantenerse en sintonía de nuestro canal. Importantes entrevistas como esta siempre en nuestro canal y obviamente en todos nuestros programas. Gracias por estar con nosotros. Chao, que estén bien.